Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Somos de Grupo de Análisis de Variable B1. Venimos a explicarles el ejercicio 522 del libro de Montgomery, que dice así. En un artículo de Journal of Testing or Evaluation, volumen 16, número 2, página de la 508 a la 515, se investigaron los efectos de la frecuencia de cargas cíclicas y las condiciones ambientales sobre el crecimiento de las fisuras de fatiga con un esfuerzo constante de 22 megapascales para un material particular. Los datos del experimento se presentan abajo. Como podemos ver, tenemos tres factores, que es la frecuencia, el medio ambiente y la frecuencia por el medio ambiente. Acá la frecuencia la podemos llamar tau, beta, y la frecuencia por el medio ambiente va a ser tau por beta. Nos piden dos cosas en el ejercicio. A, analizar los datos de este experimento, y B, analizar los residuales. Para poder hallar el A, tenemos que verificar con la tabla NOVA si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Tenemos acá posteriormente la tabla, la frecuencia, el medio ambiente. La frecuencia es de 10, 1 y 0,1. El medio ambiente es aire, agua y agua salada. Para poder sacar la NOVA, tenemos que hacer la suma de las frecuencias, que va a ser, en este caso, por ejemplo, la frecuencia del 10, va a ser la suma de todos estos, y la suma del medio ambiente, por ejemplo, el del aire, va a ser la suma de todos estos datos. Así para cada uno. La suma de 1 va a ser todos estos datos, y la suma del 0,1 van a ser estos mismos. Igual lo mismo para el agua y la del agua salada. Tenemos que el número total de datos es 36, y así podemos hallar el factor de variación, que es la suma total de todos estos datos, que lo tenemos acá, que es 154,61 al cuadrado sobre el número total de datos. Este también puede ser el número total de datos, que es n mayúscula, o también puede ser a por b por n, que es a por b por n, el número de réplicas que tiene acá, el medio ambiente, que es b, sería 3, con las de la frecuencia, que también son 3, y n es el número que se repite en los experimentos por cada casilla. Acá vemos que se repite 4 veces, 4 veces, 4 veces, 4 veces. Entonces es 3 por 3 por 4, 36. Y así hallamos el factor de variación. Hacemos la tabla NOVA. Tenemos el factor como la frecuencia, tau, el medio ambiente beta, tau por beta, las réplicas, el error y el total. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la suma de cuadrados. Para hallar la suma de cuadrados utilizamos un comando en Excel, que es suma.cuadrado, este que tenemos acá, suma.cuadrado. Para hallar el total, empecemos, se halla, es la suma de cuadrados de todos estos, de todos los datos, menos el factor de variación. La suma de cuadrados para tau, que es la frecuencia, va a ser un doceavo de la suma de cuadrados de estos de acá. ¿Por qué un doceavo? Un doceavo es porque es 1 sobre b por n. 1 sobre b por n es b es 3, n es 4, 3 por 4, 12, entonces es 1 sobre 12 por la suma de cuadrados, menos el factor de variación. Para el medio ambiente es lo mismo. Este 12 no es porque sea b, sino es porque es a. A y b son ambos 3, 3 por 4, 12. De la frecuencia del ambiente, primero para poder hallar tau por beta, tenemos que hallar el de las réplicas. El de las réplicas va a ser 1 sobre n, por eso es el 4, de la suma de cuadrados de las réplicas. Las réplicas van a ser cada casilla que está acá. Esta casilla, esta casilla, esta casilla, esta casilla, esta. Y se hace la suma de cada casilla. Y para hallar tau por beta va a ser el valor que nos dio en las réplicas menos tau menos beta. Y el error es el total menos el de la réplica. Para hallar los grados de libertad,
del total es los números total, el número de datos totales menos 1, por eso nos da 35. El de la frecuencia va a ser B menos 1, que es 2. El del medio ambiente va a ser A menos 1, que es 2. El del tau por beta, que es frecuencia por el medio ambiente, va a ser la multiplicación de estos dos. El réplicas no tiene grados de libertad y el error va a ser la restante de esto, los grados de libertad totales menos estos tres. Para hallar el promedio de cuadrados vamos a hacer coger cada suma de cuadrado y la vamos a dividir en su respectivo grado de libertad. En este caso es de la frecuencia. La suma de cuadrados de 209,89 dividido en 2 nos va a dar esto. Así para cada factor, excepto la réplica porque no tiene grados de libertad. Para hallar el estadístico de Fisher tenemos que hacer la adición entre el factor que queremos medir sobre el del error. El promedio de la suma de cuadrados del factor que queremos sobre el del error. En este caso, queremos el de la frecuencia, por lo tanto va a ser este dato sobre este. Y así con beta y con tau beta. El valor P lo hallamos con un comando de Excel que hace distribución de Fisher de la cola derecha. Este X que sale acá va a ser el valor del estadístico Fisher que hallamos anteriormente. Si dependiendo cuál es si vamos a utilizar el de la frecuencia, tenemos que utilizar los grados de libertad de la frecuencia y los del error. Lo mismo va a pasar con el medio ambiente. Vamos a utilizar el estadístico de Fisher para el del medio ambiente, los grados de libertad del medio ambiente y su error. Lo mismo para tau beta. Y su significancia, como ya habíamos visto que era el ejercicio nos dice que analizar los datos con una significancia del 0.05. Como estos valores son muy pequeños, estamos viendo que son elevados a la menos 22, a la menos 15 y a la menos 17, tienen significancia cada uno por su valor tan pequeño. Por lo tanto, tenemos suficientes datos para rechazar la hipótesis nula. Ahora, tenemos con eso hallamos el punto A. El punto B, analizar los residuales. Para analizar los residuales, primero tenemos que ver en la tabla NOVA cuáles son los factores que tuvieron efecto. Tuvieron efecto tau beta y tau beta, como se pueden ver acá. Acá en la tabla NOVA vimos que tau beta y tau beta tuvieron los tres significancia sí. Por lo tanto, tenemos que implementarlos en la ecuación de los residuales. Hacemos una sumatoria lineal y nos da que simplemente tenemos que restarle a cada valor su promedio de réplicas, que es Y y J punto. El promedio Y y J punto es el promedio de cada casilla. El promedio es este promedio es el promedio de toda esta casilla. Este promedio es el promedio de toda esta casilla. Así sucesivamente con todos los datos. Vamos a coger esta tabla y la vamos a copiar idénticamente y la vamos a pegar acá. Lo que vamos a hacer es restarle cada Y promedio y J punto. El que le corresponde. Así con todos los datos. Para poder hallar el supuesto de normalidad. ¿Cómo se halla el supuesto de normalidad? Numeramos los datos del 1 al 36. ¿Por qué 36? Porque son los datos que tenemos. Ordenamos esta tabla en fila de menor a mayor. Hacemos el J menos el 0,5 sobre el número total de datos y hallamos su distribución normal estándar inversa de este dato. Posteriormente, graficamos Z sub J sobre X sub Y y nos tiene que dar una línea de tendencia. ¿Pueden existir datos atípicos? Sí, pero que no sean la mayoría o que no todos los datos sean atípicos. Por lo general tienen que dar una línea de tendencia. Después de esto se puede hallar el supuesto de independencia. ¿Cómo se halla el supuesto de independencia? Graficándolo contra cada promedio. El promedio de
y de y punto punto, y j punto y de y punto j punto, perdón, y j punto con cada uno. Cada valor de este tiene su promedio en i, tiene su promedio en j y tiene su promedio de la réplica. Acá, pues anteriormente lo habíamos sacado. Por ejemplo, para este dato era el 2,9, tiene su promedio. Este promedio, que sería su y punto punto, su y punto j punto y su y j punto, se hace para cada uno y nos da esto. Tiene que haber tiene que haber un patrón, como se puede evidenciar acá, para cada gráfica. En este caso es vertical, como se puede evidenciar, para el y, el x sobre versus el y punto punto, y punto j punto, pero para el y j punto sí se puede evidenciar, no es totalmente derecho como los anteriores dos, pero sí se puede evidenciar un patrón. Por lo tanto, allá hallamos los residuales, el análisis de residuales, y con eso finalizamos el ejercicio.